a este foro de discusión, una iniciativa que impulsa el Instituto de Estudios Ecuatorianos como parte de la red de miembros Claxo. El día de hoy vamos a conversar con Cristian Arteaga y con Anaí Makarov sobre un tema de mucha actualidad en América Latina y por supuesto en nuestro país, que es el tema de cómo pensar esa compleja relación entre las élites, las derechas y el orden o el desorden político, según se quiera ver, en el marco de la actual crisis que vive nuestro país. La dinámica es muy sencilla, tenemos 3 preguntas y esas 3 preguntas se las vamos a lanzar a nuestros panelistas. Entonces vamos a tener 3 bloques de intervención para cada uno de ellos. Yo voy a leer las preguntas que hemos preparado para esta ocasión y les vamos a dar unos 10 minutos aproximadamente a cada uno de los panelistas para que avancen sus reflexiones en cada una de estas preguntas. Y bueno, finalmente el público que nos está siguiendo pues puede hacer también sus comentarios, sus participaciones por la red y vemos si al final hay algunas inquietudes, pues también les damos un chancecito adicional a Cristian y a Anaí. Voy a leer la primera pregunta. Dice así, el concepto de élites tiene una larga historia y parece que no hay una definición completamente precisa sobre la misma. Tal vez un buen punto de partida para pensar las élites sea la definición clásica de Gaetano Mosca, una minoría que tiene poder. Sin embargo, es eso nada más, un punto de partida. Minorías que tienen poder hay de diferentes tipos, de acuerdo al tipo de poder o del espacio en donde ejercen el poder las élites. Así podríamos hablar de élites económicas, élites políticas, élites culturales, etc. En virtud de que el nombre de esta mesa es Élites, Derechas y Orden Político, la primera pregunta que les hacemos es ¿qué tipo de élites son las que constituyen el núcleo de la reflexión que hoy nos van a presentar? ¿Y en qué medida esas élites están relacionadas con eso que genéricamente solemos llamar la derecha, o tal vez habría que decir las derechas? Entonces, le pedimos por favor a Anaí, que Anaí, bueno, es también investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, que ha venido últimamente trabajando sobre el tema de las élites, que nos adelante una primera reflexión al respecto. Bueno, sí, ciertamente cuando se habla de élites se podría pensar en un mundo gigante, en mi caso, y, y un poco la intención de empezar a trabajar es mirar específicamente cómo las élites económicas, pensar en el poder económico, cómo las élites económicas durante cierto momento tienen una influencia en el poder político y en algunos casos se transforman las mismas élites económicas en élites políticas. ¿Qué significa esto? Esto significa pensar cuáles son justamente los sectores que mantienen el poder económico en el país, digamos, y cuándo, en qué momento esos sectores que podrían pensar como las élites económicas deciden pasar a ser élites políticas. Digamos, y en este sentido, vamos, no es una novedad, no es algo nuevo, digamos, sobre todo en el Ecuador ahí podemos rastrear el accionar de las élites, incluso distintos momentos en los que justamente las élites dan este salto, en que son élites económicas, que tienen un peso importante, pues justamente mientras más poder económico tienen, también tienen un peso cada vez más importante en la política, pero también hay un momento donde se da una transformación. Estas mismas élites que antes generan influencia en la política pasan a ser al mismo tiempo élites económicas. Y ahí pienso, nuevamente, no es algo novedoso. Uno podría pensar, incluso a principios del siglo pasado, el poder que tenía, por ejemplo, la élite cacaotera o la élite del cacao, y cómo esta élite del cacao o la élite financiera también de inicios ocupaba directamente también y era parte al mismo tiempo de los sectores políticos, y lo que un poco conversábamos antes de iniciar, cómo esto tiene que ver con unas trayectorias de familias
y también de poderes regionales. Digamos, en el Ecuador es muy interesante pensar los poderes regionales ligados justamente en algún momento a las formas de productivas, cacao, banano, financiero en la costa, otras élites en la sierra, y las disputas de poder entre ambos. Lo que me parece, si bien novedoso, es fundamental pensar por qué tiene sentido hoy seguir estudiando las élites. Y ahí es donde quisiera como abrir, digamos, para la siguiente pregunta, dejándole a Cristian, pero pensar un poco cuál es la especificidad de este momento, donde hay un retorno, podríamos pensar, del control directo de estas élites económicas que se vuelven élites políticas, pero no es el mismo, nunca es el mismo, siempre no es, como podríamos ver también el análisis del periodo neoliberal, donde hay una ocupación nueva también directa, donde uno puede ver ciertos ministerios, yo hice un análisis específicamente del sector agroindustrial, y ver cómo durante el periodo neoliberal el Ministerio de Agricultura era prácticamente un ministerio ocupado por los sectores bananeros. Uno analiza la trayectoria de quienes ocupaban el puesto principal y siempre era un bananero, la disputa era entre si era exportador o si era productor. Y eso por situar un caso muy específico, pero desde el mismo presidente Febres Cordero hay una llegada de las élites empresariales al poder. Hoy con Guillermo Lasso, pero ya empezó durante el periodo de gobierno, volvemos a tener un momento donde estas élites políticas se vuelven élites, donde estas élites económicas, se vuelven élites políticas. ¿Por qué hay que mirarlo? Yo creo que hay que mirarlo porque esto determina el rumbo político y la manera en la que se hace política, la manera en la que se hace política pública, y eso lo voy a dejar en todos casos para un segundo momento de la reflexión, pero sí llamar la atención con que no hay que pensar, bueno, que es lo mismo, que se repite el neoliberalismo. Sin duda hay enseñanzas históricas, pero también hay que analizarlo en la coyuntura actual, en el momento actual, para tratar de entender qué está en juego. Hace poco en un conversatorio que justamente organizó la Universidad Central, y quería referirme porque quiero felicitar también al nuevo proyecto de investigación sobre élites de la Universidad Central, justamente mencionaban esto que a mí me parece clave, que es, no se puede pensar ni el trabajo de las élites ni la pobreza o la riqueza por separado, hay que pensarlo en conjunto. Hay que pensar la construcción histórica de la desigualdad en el Ecuador, y pensar en esta construcción histórica de la desigualdad como una relación que justamente se construye a partir de pensar el hacer político de las élites económicas, y cómo este hacer político apuntala justamente estas condiciones estructurales de desigualdad. Me quedo hasta ahí. Ok, Anaí, muchas gracias. Es un buen punto de partida para la reflexión. Le dejamos la misma inquietud a Cristian. Cuando Cristian, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central, cuando tú nos vas a hablar el día de hoy sobre élites, ¿a qué tipo de élites vas a hacer referencia y cuál sería esta relación entre esas élites y la derecha? Adelante, Cristian. Sí, bueno, primero les agradezco el espacio, ¿no? Creo que son iniciativas no solo, digamos, positivas, sino urgentes, necesarias. Y claro, yo escuchaba atento a Anaí y decía cosas, a mí me parecen muy certeras, ¿no? Las élites económicas se transforman en élites políticas, pero a eso yo le sumaría otra posibilidad también. Creo que eso es la riqueza, digamos, de este diálogo, ¿no? Ir como amplificando las entradas para entender. Yo pensaría que las élites de ahora y las, no sé si decirlos, nuevas derechas, porque tampoco es una derecha en abstracto, sino la élite de ahora y las nuevas derechas son muy, pero muy diferentes a, solo por poner un ejemplo, las élites de hace 30 años. ¿Y qué es lo que les diferencia? No solo los diferencia, digamos, la captación del aparato de Estado, porque siempre han estado, ¿no? Uno pensaría que las élites siempre son coyunturales, aparecen en un momento de gobierno, no. Han estado siempre, de manera directa o indirecta, visibles o no visibles. Pero uno pensaría, digamos, las élites de hace 30 años eran élites, digámoslo así, bastante supinas, ¿no? Así de, el interés primante, digamos, ahí era lo económico y el eje gubernativo. A mí me parece que ahora tiene un nuevo reto la élite y las nuevas derechas, que es constituirse también como productores de ideas, ¿no? Y si no lo vemos como productores de ideas, me parece que hay un peligro
para nosotros, para el sector popular, para los que estamos, digamos, bregando, peleando diariamente, digamos, contra la dinámica neoliberal. Incluso el propio neoliberalismo es diferente, ¿ya? Entonces, una de las características que por lo menos intento, digamos, como desarrollar, es que hay una nueva élite, digamos, que desarrolla todo un principio de ideas alrededor de que sí le interesa, por ejemplo, desplegar conocimiento. Es una élite élites que se han vinculado muy fuertemente al mundo académico, al mundo de los think tanks, por ejemplo, al mundo de las fundaciones, de los think tanks regionales, ¿no? Es decir, si uno simplemente mira la élite de Febres Cordero, que era una élite que simplemente ponía descarnadamente todo un aparato represivo de imposición, sangre y fuego, vemos ahora en el recorrido histórico que hay élites que combinan, sí, por un lado el aparato represivo, pero también la cuestión esta de producción de ideas y el copamiento del mundo académico. Y eso es como interesante, porque ahí vos puedes entender cuando Gangotena, que es el canciller de la Universidad de San Francisco, por ejemplo, que es uno de los centros de pensamiento de las nuevas élites, de la formación de cuadros de las nuevas élites, le dice a Lazo, bienvenido dragón. Es decidor, o sea, parece descabellado, parece ridículo, pero no es tan ridículo. Es decir, es el copamiento y la respuesta de Lazo no podría ser más cínica, ¿no? Lo que uno tiene que hacer para llegar a tener un doctorado, más o menos es la respuesta. ¿Cuánto me ha costado llegar a tener un doctorado? Para, digamos, ser presidente para tener doctorado. Que es más o menos repartirse todo, ¿no? Pero además es esa idea ficcional que tienen las élites sobre la realidad. Es decir, Gangoten está pensando en Harry Potter, Eisenhower más o menos, cuando le dice bienvenido dragón. Pero son como se van moviendo las élites y las nuevas derechas. También a eso habría que añadirle otro punto que es como importantísimo, y es la idea de que estas élites construyen nuevas narrativas y nuevos discursos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Nuevas narrativas y nuevos discursos. Una de las narrativas está, digamos, en la idea de que lo tradicional y lo político, el orden político es al que hay que despojarlo. La política es mala. Entonces se mueven en éticas que construyen una especie de esencialidad religiosa bajo la idea del coaching, del management, del mindfulness, que están en todos en esta idea. Es decir, el mundo empresarial, digamos, introyectado en los cuerpos, en las mentes y todo. Pero a eso se debería añadir otra dinámica, que es que muchos de los, por así decirlo, portavoces de las nuevas élites, son jóvenes que se han formado al margen de la política tradicional, pero que mantienen una relación incluso familiar con la política tradicional. Solo, fíjate, piensa en las élites o en los dirigentes de las cámaras. Guayaquil, Cuenca, la de Quito, la de Pichincha. Peña Herrera es hijo de un expresidente vinculado digamos, a esta idea pretoriana del gobierno social cristiano, pero que es alguien que rechaza la política digamos, y construye nuevas narrativas alrededor, por ejemplo, de la dignidad, la pluralidad, la democracia. Sí, las élites contemporáneas, las ecuatorianas, construyen una narrativa sobre la democracia y sobre la idea del disentimiento. Por eso es que un poco van como copando. Por eso digo, hay también nuevas derechas relacionadas, digamos, siamesamente con el mundo tradicional, pero que mantienen una especie de autonomía momentáneamente, digamos, ¿no es cierto?, momentáneamente, en el mundo de la política, ¿no? Entonces, yo propondría simplemente para también ir cerrando y también poder ir conversando con Anaí, un punto que debe ser como examinado con mucho cuidado y atención, es el punto de inflexión entre el 2005, cuando inicia un nuevo, pongamos así, un nuevo bloque histórico, ¿sí?, con el ámbito de la idea de ciudadanía. Es decir, para mí el 2005 es el momento de la derrota de la izquierda ecuatoriana y la asunción, digamos, de un tipo de narratividad, un tipo de lenguaje político diferente que asume la ciudadanía y desplaza, digamos así, la movilización popular por el triunfo del imperio de la ley. Y ahí tienes la ciudadanía a la cual se pliega el progresismo, pero también se pliega la derecha. Entonces, habría que pensar, digamos, que hay élites sí de derecha, pero también hay nuevas élites también vinculadas al nacimiento y a la movida del progresismo. Esto es un poco porque, solo para hacer simplemente una cuña, el año anterior hubo asimismo un foro en Claxo, entonces también me invitaron, pero era para pensar las élites y la derecha a nivel regional en la pandemia. Y estas ideas un poco me quedaron como
resonando, y era interesante ponerlas en discusión en nuestro país, en el Ecuador. Entonces uno podría hacer un recorrido histórico de las élites, por ejemplo, Lazo, sí, pero también teníamos a su hermano que era, en el gobierno, digamos, de la Revolución Ciudadana, era gerente de medios públicos. Dajik, también teníamos su hermano que era asesor, digamos, en el gobierno también de ahí. Entonces, habría que tener, digamos, esa minuciosidad y ese llamado, no sé, desesperado a los sociólogos, antropólogos, para ir pensando esta nueva dinámica, como decían Anaí, lo económico transformado en político, pero también la dinámica cultural y los nuevos centros de formación de cuadros de las élites que son las universidades, la UDLA, la Internacional, la San Francisco, tanto que irradia que se van también a la pública. Ojo, que nuestras facultades, Miguel, tú sabes muy bien, nuestras facultades también hay gente que está muy cómoda con Lazo, son portavoces de toda esta instancia, ¿no? Tu facultad en la mía. Entonces, habría que pensar, digamos, esas posibilidades, ¿no? Esas ideas también. Eso, más bien, para continuar. Ok, bueno, aquí Cristian nos lanza algunas ideas provocadoras para continuar debatiendo y una de ellas tiene que ver justamente con la segunda pregunta, que es el asunto de la temporalidad, ¿no? Hasta dónde podemos encontrar continuidades y hasta dónde podemos encontrar rupturas en esta relación entre élites y poder, ¿no? A lo largo de la historia reciente del Ecuador. Entonces, en este segundo momento me gustaría que los dos pudieran profundizar un poquito más sobre cuáles son las diferentes estrategias o mecanismos que estas élites ecuatorianas han desplegado en el Ecuador en su historia reciente, ¿no? Por lo menos, digamos, desde la llamada transición a la democracia a la actualidad, ¿no? 4 décadas en donde uno puede efectivamente rastrearles, ¿no? Son los mismos hasta cierto punto, pero también han cambiado, han mutado, se han metamorfoseado. Entonces, les escucho cómo operan, cómo operan estas élites y es posible identificar como momentos diferenciados de su proceder respecto al tema del poder político. Bueno, empiezo yo. Yo creo que sí. De hecho, yo en mi trabajo hago una separación por etapas, por decirlo así, ¿no? Justamente pensando desde el retorno a la democracia hasta el momento actual, encuentro al menos unos 4 momentos, 3, tal vez habría que pensar si realmente hay un cuarto o es una continuidad del tercero, pero para ir entrando es un poco pensar justamente, y ahí trabajar un poco sobre las interpretaciones actuales sobre las élites que nos hablan un poco de qué es la captura corporativa del Estado, ¿no? Que es justamente cuando estas élites económicas, la influencia de las élites en la política es algo que ha estado siempre presente. Pero la captura corporativa del Estado, lo que se entiende por captura es cuando estas élites económicas se toman de manera directa al Estado. Es decir, hay distintos momentos, hay distintas formas de influencia, una de ellas el lobby político o la intervención de las élites en el financiamiento de campañas, y a partir de financiar campañas se espera que ese favor se devuelva a partir de que el candidato financiado responda al sector de élite financiado, pero hay un momento, vamos, donde las élites abandonan esta intermediación de la política para ocupar directamente los espacios políticos. ¿No? Y esta forma de ocupación, o la forma más fácil de evidenciar esta ocupación, no la única y la que yo trabajo y evidencio un poco, es la llamada puerta giratoria. Tenemos puerta giratoria de ingreso y puerta giratoria de salida, que es cuando representantes, gerentes, dueños de empresas, del sector empresarial, de las élites económicas, ocupan de manera directa un puesto clave dentro del Estado. Eso vendría a ser la puerta giratoria de entrada, y la puerta giratoria de salida es cuando alguien que ocupó un puesto clave dentro del Estado con información privilegiada, sale a ocupar un puesto clave en el sector privado con esta información privilegiada del manejo del Estado que le da posibilidades de utilizar esta información en el sector privado. Vamos acá, después voy a dar unos ejemplos clarísimos de esta situación que se dieron, digamos, en el anterior gobierno, pero lo que yo caracterizo es que el periodo neoliberal podemos encontrar una ocupación, una captura en ciertos ámbitos del sector político. Podríamos hablar de una captura corporativa del Estado,
y tendríamos algunos casos, como les decía, por ejemplo, los ministerios de Agricultura. Lo que yo analicé veía que el sector empresarial bananero ocupaba el Ministerio de Agricultura principalmente para tener un control sobre el principal producto de exportación no petrolera del Ecuador, hoy en disputa con el camarón, pero en su momento era sin duda el banano, y esto les permitía unas políticas públicas de lo que implica el espacio público, que es la gestión de lo público, o del interés colectivo, pasa a ser una gestión de lo público a partir de intereses privados. Es decir, vamos, yo soy un bananero, asumo el Ministerio de Agricultura y respondo a mi sector. Y como respondo a mi sector, las políticas públicas que desarrolle van a ser en función de un interés particular, que es el interés del sector al que respondo. Esto tiene muchísimos problemas de conflicto de intereses. En este caso, de hecho, lo que permite este tipo de ocupación de las élites es que ni siquiera estemos ante actos de corrupción, de influencia al estilo de Brecht, no, ni siquiera eso, sino que estamos pensando en una forma de ocupación que tiene un conflicto claro de intereses y que no requiere ni siquiera de este tipo de formas corruptas de influenciar la política. No implica que sean éticas, pero no son corruptas. O sea, esta cosa que es estos límites tan complejos de manejar, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una transformación, digamos, con toda esta avanzada sobre la descorporativización del Estado que llega con los gobiernos progresistas, con el gobierno de Rafael Correa, hay un discurso de descorporativización del Estado. Para mí es un discurso muy complejo porque mete en la misma bolsa a las cámaras de comercio, a las cámaras empresariales, como a los sindicatos, al movimiento indígena. Son todos intereses corporativos y a todos hay que atacarlos. Entonces es realmente muy complejo, este no es el espacio para analizarlo, pero ahí hay una avanzada. Pero sin duda, en términos de élites, hay un corrimiento que implica que élites que ocupaban directamente el Estado, se les hace un lado, que tenían espacios de influencia bien marcados, se les hace un costado. ¿Implica esto que las élites dejan de tener influencia política? No. Y de hecho, en mi análisis lo que veo es un aumento progresivo de la influencia política de las élites durante el progresismo, que se evidencia, por ejemplo, en la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, el peso que tienen las élites agroexportadoras, incluso principalmente bananeras y pesqueras camaroneras, que en un primer momento del gobierno parecían ser el chivo expiatorio contra pensando principalmente en la figura de Noboa. Pero también en mi análisis lo que vi es que esto se va a un nivel nacional. A nivel local hicimos una investigación de la influencia de los poderes locales, de estas élites económicas menores, por ejemplo, volviendo al sector bananero, lo que vemos es que hay una permanencia. Pues las élites que tienen un control local, lo que hay es un cambio de camiseta. Recordemos que el progresismo es una fuerza nueva que nace sin demasiados cuadros políticos en el territorio, y lo que vemos es que las familias tradicionales, por ejemplo, ligadas al banano, que tenían control de las alcaldías, las gobernaciones, las prefecturas, se mantienen, simplemente pasan del pre a la revolución ciudadana, o digamos, hay un cambio de camisetas cuando se requiere, pero el control local, y que además hay que pensar las élites como una especie de muñeca rusa, vamos, donde tenemos los poderes locales y las élites locales que están ancladas a las élites económicas más grandes y que están ancladas a intereses transnacionales. Hoy es muy difícil hablar de élites nacionales sin pensar su relación con las élites transnacionales. Creo que ahí además hay algo que decía Cristian que es fundamental, que tiene que ver con una instalación que me parece que empieza en el neoliberalismo, pero que se profundiza y no se transforma durante los gobiernos progresistas, que tienen que ver con esta subjetividad que instala el neoliberalismo. Digamos, ahí hay un trabajo muy interesante de Verónica Gago que lo aborda, que es pensar en estas subjetividades del neoliberalismo que entiende al neoliberalismo solo, que sería un error entender al neoliberalismo solo como un retroceso del Estado o un incremento del Estado. El neoliberalismo es mucho más y tiene que ver justamente con esta subjetividad que se instala del emprendimiento, pero también de la gestión eficaz, del Estado, de la gestión eficaz del Estado como una empresa, de transformar a los sectores populares en emprendedores, vamos a sacar la idea del trabajo, del derecho al trabajo,
y que en algún punto tuvo que ver también con esta idea de la expansión de derechos o de la inclusión vía consumo. Entonces, en vez de pensar la inclusión como una ampliación de derechos principalmente, hay un trabajo de la inclusión social vía consumo. Y esto genera también una subjetividad que habría que analizar para poder entender por qué hoy gana Lasso. No es solo por el rechazo o por la dicotomía correísmos-anticorreísmos, que también hay que analizarla, pero también hay que analizar cuál es la subjetividad a la que apela hoy las élites empresariales, que tienen que ver con generar una integración o perdón, se me fue la palabra, como una empatía con los sectores populares, una cuestión aspiracional a ser empresarios, ya no trabajadores, digamos, esta idea de que todos podemos ser empresarios. Y ahí la figura de Lasso también como alguien que surge supuestamente de la nada, que no tiene, que surge de sectores populares, pero se transforma en el gran empresario, igual que el Noboa padre, Lustrabotas al gran bananero. Entonces estos mitos de que cualquier emprendedor con su esfuerzo se va a transformar en un gran empresario. Entonces ahí voy al tercer momento, que creo que en realidad el tercero y el cuarto son el mismo, rápidamente, que es justamente cuando pueden, las élites, como pasó en el caso del gobierno de Moreno, digamos, vuelven a abandonar esta mediación. Siempre que pueden, por más influencia que tengan, siempre que puedan abandonar esta mediación, ¿para qué la van a tener? Se ve de vuelta un proceso de captura corporativa del Estado. Y ahí me parece que hay dos momentos que lo muestran claramente, digamos. Ahí podemos ver el caso clave, que me parece que es el de Richard Martínez, que es alguien que viene justamente del presidente del comité empresarial. Como presidente del comité empresarial participa de unos consejos consultivos, que son los consejos consultivos que crea Moreno, el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, y este consejo consultivo donde las élites económicas le dicen al gobierno cuáles son sus demandas, primero, vamos, y ahí me parece que es lo clave de analizar las élites económicas, es clave cuando podemos ver no solo quiénes son, qué trayectorias tienen, sino qué implica su llegada al poder en términos de políticas públicas. Cómo se puede ver este interés particular transformado en interés colectivo, cómo se puede ver este conflicto de intereses. Me parece que el caso de Richard Martínez lo evidencia, porque justamente a partir de las recomendaciones de este Consejo Consultivo fueron inmediatamente acatadas en gran medida por el gobierno de Moreno, y luego las que no se habían acatado, que tenían más que ver con lo tributario, cuando Richard Martínez pasa a ser ministro de Finanzas, quedan completamente reflejadas en la ley de fomento productivo. La ley de fomento productivo es una elaboración en gran medida de las demandas de este consejo consultivo en términos tanto tributarios como en términos de derechos laborales. Y ahí está otro de los casos, pero no me voy a meter, que es el de Raúl Ledesma. Pero siguiendo con Martínez, digamos, el caso de Martínez evidencia la puerta giratoria de entrada, digamos, del sector empresarial, de las cámaras empresariales al Ministerio de Finanzas, y la puerta de salida, porque después de una negociación, incluso a partir de quién iba a ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Martínez pasa del ministerio directamente al directorio ejecutivo del BID. Y esto incluso violando la propia Constitución, que tiene un artículo que intenta limitar un poco la puerta giratoria de salida, que es el artículo 153 de la Constitución, que justamente prohíbe o plantea un periodo de enfriamiento, así se llama en muchos países, hay esta legislación, un periodo de 2 años para que una persona que ocupó cargos directivos en el Estado no pueda pasar a ocupar cargos directivos, por ejemplo, en entidades financieras internacionales que tengan relación con el país. O sea, esto además no es algo de los progresismos. En Estados Unidos, en un montón de países que no podríamos pensar que tienen gobiernos progresistas, existen justamente legislaciones para evitar, sobre todo la puerta giratoria de salida con periodos de enfriamiento. Canadá, Estados Unidos, Japón. No estamos hablando de países de izquierda o países progresistas. Estamos hablando de que se reconoce este conflicto de intereses. En el caso de Ecuador la Constitución lo reconoce, pero luego las interpretaciones de la Constitución permiten que pasen este tipo de cosas. Y por último, solo para cerrar, me parece que hay que pensar también en este momento, y una diferencia de este momento,
tiene que ver con tratar de analizar cuál es hoy la composición de relaciones entre las élites. Las élites económicas no son la misma, hablamos de que en términos históricos había una diferenciación regional. Yo creo que en octubre, las movilizaciones de octubre mostraron un nivel de cohesión de las élites inédito. ¿A qué me refiero? Cuando la movilización se volvió cada vez más grande, en un primer momento tanto Lasso como Nebot intentaron discursivamente despegarse de Moreno porque era una figura en caída, pero cuando vieron que les afectaba también, que el movimiento indígena llegaba a las puertas de Guayaquil, finalmente hubo un momento donde las élites se cohesionan y sostienen al gobierno, porque finalmente es el gobierno que toma las medidas impopulares que necesita, digamos, que necesitan las élites en general. Entonces creo que este nivel de cohesión en última instancia es algo que hay que analizar, y que hay que analizar también hoy para entender cuán real o en qué significa esta ruptura entre Creo y el Partido Social Cristiano. Lo voy a dejar para un segundo momento, pero creo que octubre evidenció esta cohesión, y hoy hay que pensar qué está pasando y qué niveles de cohesión hay o no hay entre las élites económicas. Bueno, Anaí, nos has puesto sobre la mesa varios elementos para el debate, ¿no? El asunto de la diferencia entre cierto tipo de influencias de las élites sobre el poder con el asunto de lo que tú llamas, siguiendo a algunos otros autores, la captura corporativa del Estado, que no sería exactamente lo mismo, ¿no? Y tú identificas Hola, hola, se me fue el tres, internet, disculpe. no te preocupes, tres o cuatro periodos. Si yo no te malinterpreto, tú ves que hay ciertas continuidades, ¿no? En algunos temas, ¿no? Por ejemplo, a nivel local, el peso de las élites del camisetazo, por llamarle de alguna manera, pero también ves que a escala nacional, más allá de que en algunos ministerios clave, en el caso ecuatoriano, un país agroexportador, esas élites sigan independientemente de gobiernos que van y vienen ahí de una u otra manera enquistada, ves también que podríamos encontrar una diferencia entre lo que tenemos hoy en día, en donde habría una mayor claridad respecto a esta captura corporativa, con un momento anterior en donde, si bien hubo influencias, no tenían, por decirlo así, todos los hilos, ¿no?, del poder político bajo su control, ¿no? Así te entiendo yo, ¿no? Em, y bueno, con esto vamos a dar paso a la intervención de Cristian, y voy a retomar esto que tú planteaste con algo que él había planteado en un momento anterior, ¿no? Él mencionaba dos o tres ejemplos de familias que en el periodo anterior tenían peso o poder o algún representante en algún cargo de elección popular o algún cargo del aparato de Estado. Te pregunto, Cristian, ¿es posible, es conmensurable la influencia que pueden tener, por ejemplo, una familia en donde un hermano es representante de los medios públicos y en este momento en donde otro de sus hermanos es presidente de la República? Es decir, tú lo interpretas más como continuidad, ves más diferencias, lo mismo para los otros casos, ¿no? ¿Cómo piensas esta temporalidad de las influencias entre élite y poder? Sí, a ver, a mí me parece importante la pregunta porque yo diría más bien como tres momentos en relación a un principio de construcción de élites políticas, político-culturales, ¿no? La primera, digamos, me parece que es como la consolidación post dictadura en el ámbito, digamos, del retorno a la democracia con Febres Cordero, ¿no? Porque además de Febres Cordero construye un tipo de élite pretoriana, digamos, ¿no? Una élite descarnada, represiva, y que se juega también algo que un poco también hay que entrar en el debate, que es las formas de control y disciplinamiento de la sociedad y de los sectores sociales. No te olvides que con Febres Cordero, un dato como muy interesante, y también pensaría un dato también como muy asombroso. Solo con Febres Cordero ocurre una división de control absoluto de la sociedad en tanto inteligencia militar y en tanto inteligencia policial. ¿Por qué doy este dato? Porque solo ahí puedes entender cómo este tipo de élite piensa lo social y el Estado, ¿no? Es decir, la doctrina de seguridad nacional, ya vas a ver por qué digo esto, la doctrina de seguridad nacional que digamos que la profundiza Febres Cordero, veía a la policía como fuerza auxiliar de los militares.
Y solo en el año 85, en el mes de septiembre del 85, a raíz de la retención del, fíjate, otra élite, Naín Isaías, por parte de la organización revolucionaria Faro Vive, se da la, digamos así, esta dinámica taxativa entre inteligencia militar y inteligencia policial. Y Febres Cordero da todo, digamos, carta cabal a que se conforme inteligencia policial. Si uno puede ver la doctrina de seguridad nacional de Febres Cordero, que parecería atemporal, esa misma doctrina de seguridad nacional utilizó la élite política también en el 2019. El retorno a las doctrinas de seguridad nacional. Yo diría, en términos, digamos así, de esa línea de tiempo, Febres Cordero es una élite que te muestra cómo concibe el Estado. Hay un segundo momento que a mí me parece como también pensar lo que es el momento del 2005, es decir, cuando se abre un bloque histórico en el 90 con el levantamiento indígena y se cierra en el 2005, más o menos con la caída de Gutiérrez, y aparece una élite que, si bien está vinculada políticamente y económicamente, es una élite que disputa los sentidos y esos lazos subjetivos en el lenguaje. Es decir, construye nuevos lenguajes políticos. ¿Sí te das cuenta? Nuevos lenguajes políticos que de algún modo no solo son semánticos, es decir, qué significa, sino son pragmáticos. Es decir, ¿qué hacen con eso? Y aparece la idea de ciudadanía, ¿no? Y de ahí tenemos una élite, digamos, que de algún modo se sitúa en el momento actual, más contemporáneo, digamos, o que se deja ver, digamos, esa simbiosis tremendamente represiva, tremendamente autoritaria en el 2019. Pero ahí ocurre un fenómeno, y yo diría también una especie de aporía interesante, que es en el 2019 el levantamiento indígena, digamos, indígena popular, permite mirar de algún modo una especie de desafección de esas élites de antaño y una nueva élite, ¿no? Que vendría a ser el sector, digamos, tecnoburocrático del mundo empresarial, financiero y también, digamos, rural de algún modo, ¿ya? Entonces, para mí hay tres momentos políticos, culturales que definen, digamos, el rol y las diferencias entre esas élites, ¿no? Es una élite que de algún modo combina, la actual combina los regímenes más autoritarios y represivos, pero también con una discursividad y un relato de tecnología de punta, de capital cognitivo, de emprendedurismo, en suma, nuevas narrativas alrededor de lo que implicaría pensarse como una élite moderna y que está, digamos, vinculada muy fuertemente al mundo de lo cultural, ¿no? Y eso es como importante mirar, es decir, está en ciertos clivajes, ¿no es cierto?, digamos, académicos. Y eso, digamos, esos tres momentos históricos para mí, digamos, en esta élite cultural definen lo que podría denominarse ahora eso, ¿no? Una especie de una élite tecnoburocrática muy vinculada, digamos, digamos, a la dinámica crematística de un capital de punta, pero que también no pierde e intenta copar y colonizar los ámbitos, digamos, de la producción de ideas y como son las universidades. Y a mí eso me parece como urgente pensar y también re peligroso, porque ahí vos puedes entender por qué en este momento, con la ley de oportunidades, mucha de la gente está defendiendo, porque dice que es válida. Solo la educación pública. ¿Por qué vamos a tener educación pública si podemos pagar por una mejor educación? Y que además es, digamos, adoctrina. Sí, esos discursos y esas narrativas permiten entender de una élite así como pretoriana, tremendamente guerrerista como la de Febres Cordero, la élite del 2005, cuando la caída de Lucio, y que se implementan nuevos lenguajes políticos, y la élite contemporánea. Pero también, yo diría, solo para poner también el debate, ideas, hay un momento también como interesante en el 2019 en esta nueva élite, porque es también la recuperación y el intento de recuperación del sector popular a partir del lenguaje, que es también digamos, un punto que debe ser también dilucidado. ¿Cómo se deja de hablar de ciudadanía y se comienza a hablar nuevamente de pueblo? ¿Cómo la interlocución ya no son de los sectores ciudadanos, sino fue del movimiento indígena y del pueblo? Y eso es interesante, o de los pueblos como tal. Entonces, yo vería esos tres momentos como bien lo hizo Anaí, digamos, ¿no es cierto? Esos momentos históricos en términos de lo económico, pero también post-dictadura en términos de lo cultural, cómo se van fortaleciendo, apareciendo, reemergiendo nuevamente, y también cómo se va disputando sobre esos sentidos, no, sobre esa subjetividad misma de las élites y en el momento actual con este nuevo neoliberalismo.
Bueno, vamos a ir a nuestro último bloque y vamos a empezar ahora al revés. Entonces, Cristian, te pido que continúes un poco tu reflexión, sobre todo pensando cuál es este nuevo momento que estamos viviendo, cuál es el papel que tú miras que están jugando estas élites de las que nos has hablado y sobre todo, en qué medida esta coyuntura, ¿no? La coyuntura que tiene que ver con el gobierno actual presenta desafíos al campo popular. Tú mismo utilizaste en tu exposición esta idea de que hoy quienes impugnan el orden son los sectores populares antes que la ciudadanía. Entonces, sin duda alguna, hay matices, hay novedades en esta nueva coyuntura que nos ponen enfrente un montón de retos para pensar el momento histórico y los desafíos que tienen esos sectores populares ante el poder renovado, recargado de las élites en relación al orden público, al peso que tienen sobre lo común. Es como interesantísimo lo que dices, pero, y sabes que yo me atrevería a tirar unas ideas más que una respuesta, así como que sea, digamos, la luz, ¿no es cierto? Una respuesta que dé el camino, sino más bien, yo pensaría que, por ejemplo, para mí el 2019 es como clave, porque primero significó un reencuentro por primera vez, a los tantos años me refiero en este siglo, de los sectores del campo y de la ciudad. Y con la cierta voluntad de ir tejiendo nuevamente, reconstruyendo el tejido social que había estado, digamos, terriblemente destejido, golpeado y todo, primero. Eh, la otra idea que también me deja así como muy fuertemente, digamos, es que esta reconstrucción no es, digamos, en el tiempo a corto plazo, sino vería yo que es en el mediano plazo. Y creo que las muestras de aquello es primero, digamos, la interlocución directa y nuevamente la actoría fundamental del movimiento indígena, con sus matices, con sus organizaciones, pero que es el movimiento más organizado que tiene el Ecuador, ¿no? Y nuevamente la posibilidad de reorganizarse desde los sectores urbanos que habíamos estado absolutamente este, contra la pared y que habíamos estado también en desbandada. Y esto pensaría yo que es en un proyecto de mediano plazo. Y las muestras se van dando, ¿no? Es decir, la asunción de un liderazgo de la CONAIE desde los sectores históricos y radicales, nuevamente, ¿no? Las muestras que se van dando, por ejemplo, hace 15 días hubo una reunión del Frente, digamos, de lucha contra la minería y por el agua en INTAG, en donde estaban sectores campesinos, sectores urbanos, movimiento indígena, ¿no? Como tal, la posibilidad, incluso hasta sin, vos sabes, los contextos lingüísticos son diferentes a los contextos políticos, pero la intención de recuperar la idea de pueblo o pueblos como relación, como fuerza, ¿no es cierto? Y un poco poner en cuestionamiento esta idea de las ciudadanías y de la ciudadanía como tal, si se quiere, en abstracto y en práctica también, ¿no? Y también un poco generar cierta, digamos, cierta dinámica crítica a este despojo en estos 30 años, sea por un lado el neoliberalismo y sea por, digamos, también la influencia del progresismo de un discurso y una práctica radical de la izquierda. O sea, el despojo hacia la izquierda fue no solo en términos de práctica, sino también en términos discursivos, ¿no? El despojo, digamos, sobre la idea de radicalidad, la idea sobre mandato popular, la idea sobre soberanía, es también indispensable en este momento ir como recuperando, y creo que esto permite el 2019, o sea, para mí se abre un nuevo bloque histórico en 2019. No sabemos cuándo se cierre, si será en corto, pero pensaría que es en mediano y largo plazo. Eh, pero además también me permite, digamos, de algún modo decir que lo que se está disputando sí es lo económico y sí es lo político, pero también es lo cultural y por tanto plantearlo como batalla cultural. La disputa ahora es mucho más clara, porque además tienes los intelectuales públicos de las élites que te están diciendo y generando un discurso de ideas, y creo que por ahí también es la disputa. Y creo que también las muestras un poco desde los ámbitos organizativos en este momento, no digo que sean las mejores o que sean las más, digamos, plausibles, sí, pero no creo que sean, digamos, como las que están, digamos, van a generar
cambio en el corto plazo, sino más bien son muestras de la necesidad de irse reorganizando, ¿no? Y disputando digamos, sobre los espacios, sobre los discursos y disputando también sobre las luchas, ¿no? Solo voy a hacer una cita que a mí me parece, digamos, importante. ¿Por qué digo esta disputa sobre la lucha y sobre las batallas culturales que hay que dar? Porque el 2005, retomo ahí una idea de este teórico de las clases sociales que es Erin Olin Wright. Él decía que hay una categoría que se llama transformaciones simbióticas, que no es más que cómo en determinado momento los sectores populares tensionan tanto al sistema que si bien se movilizan, generan luchas, pero resuelven las crisis de las clases dominantes a partir de las movilizaciones. Momentáneamente. Y el 2005 fue eso. ¿Sí? Una ciudadanía que se movilizó para sacarle a Lucio resolvía de algún modo la crisis que venía la élite tradicional, que después se iba desplegando hacia sus cuarteles de invierno, a la merced de las heridas, y proponía un nuevo sector de élites, ¿no? Sin embargo, ahora creo que es diferente. Ahora creo que las movilizaciones, por lo menos 2019, lógicamente en contextos de pandemia y todo, no están para resolver las crisis de las clases dominantes ni de las nuevas élites, sino están para profundizar y ver, digamos, las aporías y por dónde poder generar luchas, digamos, generales, ¿no? Poder generar luchas, yo diría, de campo y ciudad, ¿no? Entonces, creo que la disputa del sector popular pasa por sí evidenciar y mostrar y exponer las dinámicas políticas y económicas de las élites, pero también por dar batalla y exponer las formas y las construcciones culturales y subjetivas y de los lazos que estas van generando alrededor del proyecto neoliberal, ¿no? Como tal. Entonces, por ahí, digamos, son como ciertas ideas y claro, solo con esto ya termino, y recuperar el discurso y la práctica de radicalidad de la izquierda y del mandato popular, ¿no? Creo que esa es una tarea urgente como batalla cultural sobre sobre estas nuevas élites, sobre estas nuevas derechas. Eso. Ok, gracias, muchas gracias, Cristian, por tus reflexiones. Vamos a ir cerrando este tercer bloque con la intervención de Anaí. Misma pregunta, ¿cómo piensas la coyuntura histórica del Ecuador, el papel de las élites y los desafíos de los sectores populares o del campo progresista o de la izquierda o como tú le quieras llamar, frente a esto que a todas luces parece ser un embate muy fuerte, ¿no? Para reorientar el rumbo del país, ¿no? En el plano económico, pero como ha insistido Cristian también, en el plano político y cultural. Parece difícil negar que estamos ante un punto de inflexión y todos los puntos de inflexión conllevan la necesidad de pensar críticamente en qué consisten estas nuevas etapas y qué es lo que tenemos delante, Anaí. Bueno, yo voy a retomar a partir de un poco lo que Cristian planteó con AINCO, que es esta disputa de las subjetividades. Y creo que esta disputa de las subjetividades y esta construcción de una disputa sobre las subjetividades también marca, digamos, una característica que comparten las élites, que no es solo el caso ecuatoriano, digamos, podríamos mirarlo a nivel regional, y hay un avance en esta disputa de las subjetividades que me parece que es clave, que es la construcción de ciertos discursos sin lo cual no se puede entender cómo llegan al poder las élites económicas, cómo llegan al poder a partir de elecciones. Porque, sobre todo mirando octubre, como si miramos octubre, si miramos además la disputa que muy bien Cristian señalaba, que es una disputa después de mucho tiempo una disputa no solo, digamos, si bien finalmente terminó condensado en un decreto, y si la miráramos desde la óptica del decreto, podríamos pensar que es una derrota, porque finalmente el decreto se bajó y hoy, digamos, los combustibles están liberados, pero es una disputa en otro sentido, que marcó otras cosas, digamos, marcó otras cosas y que planteó, a pesar de que no se lograron condensar en tan poco tiempo, planteó una disputa contra el neoliberalismo en algún punto. Y aún así, hoy tenemos a Lasso de presidente. Entonces, para poder entender eso, qué pasa en tan solo un año de diferencia, con pandemia en el medio, digamos, con toda una serie de situaciones, hay que admirar también a nivel regional cuál es esta disputa que es justamente de sentidos que hablaba Cristian. Y ahí, fundamental el rol de los think tanks, es fundamental el rol de los medios de comunicación, pero a mí me parece que es fundamental pensar también
y tratar de entender esta idea de la identificación. Yo creo que esto es muy fuerte y que fue algo que no se, que insisto, no se logró transformar en términos de subjetividades, incluso durante los periodos progresistas. Porque me parece que hay, como si indiscutiblemente depende de los gobiernos progresistas, habría que hacer varios análisis, no son tampoco todos los mismos, pero a nivel regional hay, por ejemplo, un foco en el tema de la pobreza. Y esta idea de sacar de la pobreza en algunos países, como en el caso de Brasil, que tiene los números más impactantes, a millones de personas. Pero volvemos a esto que decíamos antes, la pobreza desligada de la desigualdad. Entonces hay varios informes que muestran una reducción realmente importante de los niveles de pobreza, pero una reducción o muy menor o casi insignificante de los niveles de desigualdad. Y esto es fundamental porque primero nos da cuenta del poder que mantuvieron las élites o que mantienen las élites, a pesar de ser las principales opositoras de los gobiernos progresistas, no perdieron, sino que apenas vieron la oportunidad, manotearon de vuelta el Estado. Pero también lo que decíamos de lo que implica esta idea de la inclusión vía consumo, del discurso del emprendedor, y sobre todo a partir del uso de la idea no de la idea, porque también es un problema real, pero de la corrupción, que siempre estuvo, pero la corrupción como caballo de batalla para decir, los grandes gerentes de empresas que gestionan bien las empresas, que tienen que sacan a sus empresas y tienen grandes ganancias, son quienes entienden de gestión eficaz y quienes van a gestionar de manera eficaz el Estado. Y esto es súper peligroso, porque es pensar al Estado con una lógica de eficiencia y no con una lógica de garante de derechos. Para mí este es un clivaje fundamental de cómo entendemos el Estado cuando el foco está puesto en el déficit fiscal, y cuando se pone en déficit fiscal entonces hay que ajustar el Estado porque había demasiados empleados públicos, y entonces se empieza a demonizar la figura del funcionario público, porque hay todo un proceso de demonización del empleado público. Cuando uno empieza a revisar, ya te pintan un empleado público ganando muy bien, sentado sin hacer nada, y después vemos los ajustes, y en los ajustes encontramos menos presupuesto para salud, menos presupuesto para las universidades, menos presupuesto para educación, una reducción brutal del Estado, que además es una reducción del Estado que es falaz. Y esto me parece fundamental, sobre todo pensando en la ley que se acaba de proponer, y en la disputa de sentidos de las leyes que se envían a la Asamblea. ¿Por qué digo que es falaz? Porque al mismo tiempo que se piensa en esta gestión eficiente del Estado, de reducir el Estado, no se revisa la gran cantidad de recursos que el Estado deja de percibir, por ejemplo, de los grandes grupos económicos en términos de exenciones fiscales, o al mismo tiempo que se plantea que sí se les va a cobrar un impuesto a las grandes fortunas, no se les cobra, por ejemplo, lo que deben al SRI, que es muchísimo más que lo que se les va a cobrar por impuesto voluntario a las riquezas. Además es una cosa muy, muy compleja. Entonces, ahí hay una disputa también de lo simbólico. Y sobre todo de cómo entendemos el Estado en esto de la eficiencia. Si el Estado eficiente, digamos, es los grandes gerentes, los CEOs, los grandes gerentes son quienes pueden administrar, lo que estamos pensando es, o quitándole al Estado su rol de garante de derechos, que es completamente diferente. Esto no significa no atacar la corrupción. La corrupción es un problema real, es un problema real de los gobiernos progresistas y es un problema real de los otros gobiernos. Ahí viene el otro discurso que es, como ya es millonario, ya es rico, no va a robar. El punto no es si roba o no roba, es lo que decíamos antes, ¿no? Al inicio. O se puede generar unas políticas públicas a favor del interés privado, del interés particular, incluso sin corrupción, que pueden ser en términos de monto y de políticas públicas y de gasto para el Estado incluso muchísimo mayor. Tenemos las coimas, pero incluso políticas que no requieren coimas, que es a partir del interés privado, la gestión pública, puede generarle al Estado un incremento de las desigualdades. Y para mí ahí hay, para cerrar, 4 leyes que lo pintan de manera clarísima. La ley de ayuda humanitaria, digamos, cuando uno piensa en lo simbólico,
pensar en la ayuda humanitaria en un contexto de pandemia, ¿cómo vas a decir que no? ¿No? Pero finalmente la ley de ayuda humanitaria es una ley que coloca sobre el hombro de los y los trabajadores todo el peso de poner el hombro mientras mantiene la condonación de deudas, mantiene las grandes desigualdades y los beneficios a las grandes empresas. La ley que ya pensamos, la ley de fomento productivo, que justamente bajó esta idea de que las inversiones solo van a venir si les damos buenas condiciones, ¿no? Entonces las buenas condiciones es no cobrarles impuestos. Al mismo tiempo que no les cobramos impuestos a las grandes empresas, quitamos el subsidio de los combustibles, que implica una subida del costo de la vida de las y los ecuatorianos en general. Pero mantenemos las grandes extensiones, que además está, digamos, en otro orden de cosas, digamos, las inversiones no llegan porque hay un montón de estudios, no soy experta en eso, pero sí hicimos una revisión, que muestran que las inversiones les importa más la seguridad jurídica y la estabilidad social que las exenciones impositivas. Si no, los países con mayores impuestos no tendrían inversiones y eso no es así. Entonces, por otro lado, la ley de defensa de la dolarización, que fue sin duda una ley a favor de los intereses financieros, digamos, y del sector que representa específicamente el presidente, digamos, fue casi un prepararle el terreno, y la actual ley que se está discutiendo en este momento, que es de creación de oportunidades, que es desde un lugar muy perverso, digamos. Y a mí en esto de la disputa de sentidos, me gusta recordar una noticia que salió, si no me equivoco, en el diario El Universo, vamos, al inicio de la pandemia, donde un trabajador que había trabajado casi 15 años para un restaurante, acababa de ser despedido y por el concepto de indemnización le daban el equivalente a un sueldo básico. La noticia, en vez de centrarse sobre ese hecho, y ahí está el poder de los medios de comunicación también a favor de las élites, la noticia se centraba en la actitud de este trabajador como emprendedor, porque con esos $400, 380, creo que en ese momento, había puesto un puesto de frutas y verduras. Entonces, rescataba la actitud de emprendimiento, de emprendedor, pero no hacía ningún cuestionamiento que por más de 15 años la indemnización sea un sueldo básico. Pues, a esto va con el tema de la disputa, y me parece que es fundamental para entender esto, ¿no? Digamos, Lasso ganó, pasó a segunda vuelta por un margen pequeño, cuestionado, lo que fuera, pero pasó a segunda vuelta, ganó tal vez menos por apoyo propio que por resistencia en esta tensión, digamos, en la Argentina se llama la grieta, pero en esta tensión entre progresismos, socorreísmos, anticorreísmos, y eso lo pone en un lugar difícil en la asamblea, digamos, ¿no? Porque no tiene mayoría en la asamblea, y porque, como decíamos antes, hay que analizar el comportamiento interélites y qué pasó con esa sociedad, con los social cristianos, que parece rota. Yo no me animo a decir que está rota, hasta no comprobarlo, parece rota. Habrá que ver en última instancia, cuando las élites se ven amenazadas, yo creo que se cohesionan. Pero, digamos, justamente este rol que Cristian señalaba muy bien, que es el desembarco de los think tanks, el desembarco muy fuerte de la UDLA, cuando hacemos un primer barrido del gabinete, digamos, es sin duda un gabinete empresarial, digamos, hasta acaba de haber unos pequeños cambios en el gabinete, pero digamos, casi el 50% tenía además acciones en empresas privadas. Es un gabinete blanco por excelencia, porque la única persona que representaba a minorías étnicas ya no está, que es una persona afrodescendiente, ya no está, digamos, no hay representación de la gran mayoría de la población ecuatoriana, que no es blanco, mestiza. Es un gabinete, bueno, como casi todos los gabinetes, mayormente compuesta por hombres de cierta edad, pero esas brechas de género son difíciles de cubrir en distintos espacios. Entonces es un gabinete que a simple vista ya nos da una idea, ¿no? Pero eso no alcanza, hay que mirar un poco también quiénes están detrás o quiénes están elaborando, que a mí me parece fundamental, estos proyectos de ley, hoy la nueva ley, justamente apelando a la subjetividad también de la subsistencia, ¿no? Porque cuando el gobierno plantea un código laboral paralelo, y los empresarios plantean que es muy difícil contratar, porque además esto viene en un discurso empresarial, que es muy difícil contratar en el Ecuador porque no es competitivo, teniendo a Colombia encima y a Perú abajo, que tienen otros sueldos básicos, que no tienen las mismas
indemnizaciones ni jubilaciones, digamos, porque siempre ponen estos ejemplos, ¿no? Que con la migración venezolana, que no sé. Pero cuando el gobierno plantea 2 códigos laborales, diciendo que solo el 30% tiene un trabajo formal y que no se los van a tocar, pero va a haber un código de precarización laboral para el otro 70%, lo que está apelando es a la subjetividad de es mejor tener un mal trabajo a no tener trabajo, es mejor ganar mal a no tener con qué darle de comer a tu hijo el día de mañana, a tu huevo el día de mañana, y eso es muy jodido. Y eso es muy jodido, y ahí de vuelta la disputa, los medios, el tema de los sentidos, el tema también de los nombres que se le ponen, por ejemplo, a las leyes, creando oportunidades. Me parece que esos son también disputas que hay que dar, porque me parece que ahí es donde las élites se diferencian también, como decía Cristian, de las élites de los años 90. Las élites de los años 90 no habían desarrollado esta fineza del lenguaje. No tenían esta fineza del lenguaje que además les permite no esconder quiénes están detrás de la elaboración. Digamos, lo plantean de manera de frente, porque lo plantean como una virtud. Es una virtud que sean los grandes empresarios que saben manejar, como decían, que saben gestionar quienes elaboren o quienes gestionen el Estado. Entonces ya no lo esconden. Vamos, ahí hay una disputa en este sentido que me parecía importante tener en cuenta. Eso. Ok, perfecto. Bueno, tenemos por ahí 2, 3 preguntitas, se las voy a pasar tal cual y quien quiera y dice yo, pues pone su micrófono y contesta. Nos preguntan por ahí, ¿se pueden separar las élites económicas de las políticas y del Estado, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo caracterizar la crisis desde las élites? Se las paso al costo. ¿Quién dice yo? Bueno, yo empiezo. Dale. Para mí sí se pueden separar las élites, digamos, y justamente es importante hacerlo para entender, porque si no sería todo lo mismo, pero para entender también los distintos momentos y para entender en qué momento se fusiona élite económica con élite política, porque creo que esto es importante también para entender cómo funciona la política y sin duda separar del Estado. Eso no significa que el Estado no haya sido justamente un espacio de disputa de las élites, porque es uno de los mecanismos para garantizar sus ganancias y para ganar sus formas de acumulación. Pero el Estado no es solo eso. El Estado, nuevamente, es algo muchísimo más complejo, si no tendríamos la batalla absolutamente perdida. El Estado es tanto el Estado nacional como los gobiernos locales, la disputa en los gobiernos locales por transformar o generar otras formas de gobierno. El Estado es algo muchísimo más complejo. Y ahí también, un poco también como señalaba Cristian, también hay que pensar, en esta disputa tampoco es que estamos acabados. Yo creo que las élites están también en un momento complejo. Como decía, tienen minoría en la asamblea, pero además tienen una sociedad, un pueblo que viene de octubre, digamos. Y es cierto, la pandemia frenó de manera tajante la movilización, pero tienen que encontrar, y por eso el tema de los sentidos es tan importante, la disputa de sentidos es tan importante, tienen que encontrar una manera de convencerles de que no están yendo por encima de sus derechos. Porque no es que la sociedad, que sí está desesperada por su subsistencia y va a pensar en términos estratégicos algunas cosas, pero tampoco es que va a esperar sentada y que va a dejar, espero yo, que todo pase como aplanadora. Creo que, y en esa medida, creo que hay que hacer una lectura fina, y justamente élites económicas no siempre son élites políticas, no son lo mismo, pueden fusionarse en determinados momentos, cuáles, qué élites económicas con qué élites políticas, tampoco es en todo momento lo mismo, digamos, y sin duda, digamos, la ocupación del Estado da cuenta de que el Estado es mucho más que eso y que también es algo complejo de analizar. Después voy a la otra, dejo esto. Ok, Yo gracias, Cristian. parto de la segunda, ¿no? La crisis de las élites. Bueno, hay una crisis que se manifiesta súper clara después de la repartición de gobernabilidad entre las élites políticas, después de la democracia entre la sierra y la costa. Pensemos la DP, la ID de la sierra y la costa, el Partido Social Cristiano,
los rezagos del populismo del CFP, precisamente social cristiano, que ocurre en el año 95, ¿no? Es decir, esos 15 años de pacto de gobernabilidad entre esas élites políticas se rompe con la ganancia de Bucaram, por ejemplo, ¿no? Y es la primera gran crisis de la élite, ¿no? Es decir, aparece una lumpen oligarquía, que es Bucaram, y rompe, digamos, ese pacto y quedan, no diría desarmadas, pero les cuesta. Y el segundo momento que es más visible es en el 2005, y cuando asume el poder, digamos, la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. Las élites tradicionales quedan, digamos, tremendamente goleadas. Sin embargo, ese espacio, esos, digamos, 10, una década más, 13 años, lo que sea, les dio también la posibilidad de, digamos así, de retornar, de curarse, de nuevos respiros, de hacerse la cirugía plástica y todo, y volver con una fuerza inusitada, o sea, volver con una fuerza inusitada. La paradoja es que esos años, que se supone que era un momento de, si se quiere, de disputa y de confrontación a las élites, les permite curarse, ¿no? Y retornan brutales, ¿no? Retornan, o sea, octubre es claramente, ¿no? Retornan brutales, pero además retornan cargadas, ¿no? Entonces, las crisis la crisis de la élite se evidencia en esos momentos y en su también forma inusitada también de irse recomponiendo como tal. Entonces, ahora uno puede ver claramente que es un enfrentamiento entre élites tradicionales, patricias, y nuevas élites más jóvenes, pero que de algún modo volvemos a un problema antropológico. Por lo que decían ahí me parecía interesante, es decir, en la asamblea, ¿no es cierto?, hay como una tensión entre los social cristianos y creo. Sí, sí, pero resulta que el hijo de Guillermo Lasso y la hija de Nebot, de un hermano de Nebot, se casaron recién. O sea, las cosas se resuelven ahí también, el plano del parentesco, de la familia. Entonces, es como interesante y por eso creo que es como nunca los sociólogos, o sea, vos, Miguel, toda la gente ahí de la facultad, hacer unos estudios de trayectoria, porque si no entendemos estas dinámicas, que parecen de lo más doméstico, no, no es doméstico. Se está discutiendo el Estado, se está discutiendo un orden económico y político entre esa dinámica. Es como súper, digamos, la cuestión no es de herencia, la cuestión es de, más bien de parentesco y poder. O sea, hay una aplicación antropológica de Lévi-Strauss muy fuerte, digamos, en estas instancias. Entonces, claro, parecería ser, digo parecería, que hay como una crisis, digamos, en este momento entre élites tradicionales y élites y nuevas élites. Lo que sucede es que las nuevas élites les están dando como, o les están a manera de vehículo, manera de circulación, el discurso de lo que las élites tradicionales no pueden, no entienden, no estudiaron. Y las élites actuales ahora, ponte un Aparicio Caicedo, por ejemplo. O sea, es el portavoz, es el intelectual del gobierno, las cámaras, las universidades y todo. Entonces, la crisis un poco se va resolviendo en el ámbito discursivo. Cuando digo discursivo, no es retórico, sino práctico, en el hacer. El discurso es hacer. Entonces, a mí me parece que es como importante, digamos, estas miradas a veces de microindagación sobre cómo se van tejiendo en este momento las relaciones. O sea, yo pienso que como nunca hay ¿cómo decirlo?, la actoría de las universidades en este gobierno para darle línea. En el progresismo, ¿no es cierto?, hubo intelectuales y todo que estuvieron, pero no es que las universidades se volcaron. Fueron gente que un poco se vinculó de las universidades de posgrado y todo, pero acá es claramente, o sea, yo vuelvo a esa idea así como ficcional, hasta ridícula del bienvenido dragón, es eso. O sea, este es el Estado, ¿ya? Este es el Estado, es decir, casi que no hay una diferencia entre lo público y lo privado, es entre mi hacienda y mi aula de clases, más o menos. Y como nunca, digamos, las de decir, hay un librito que recién, bueno, salió hace un año, pues, como muy interesante. Esto decía de las disputas de los subjetivos, se llama La ofensiva sensible, del Diego Stulwars, ¿no? Este argentino brillante. ¿Y qué es eso? Hay una ofensiva súper sensible, hay una ofensiva subjetiva, que te va planteando que la única posibilidad es el emprendimiento, el que ser pobre es porque uno quiere. Pero además, no es solo en el aforismo popular, sino que hay, digamos así, un aparato académico que le da pensando y justificando aquello. Entonces yo creo que esas son las instancias que también habría un poco que ver.
La crisis sí, o sea, yo siento que hay una crisis permanente de las élites, sí, en momentos dados que no se renuevan, pero están renovadas. Ahora más bien es cómo hacemos, digamos, circulamos el discurso de las élites antiguas, digamos así como casi nada modernas, al momento, digamos, contemporáneo, al momento actual. Y ahí es tal vez donde nuevamente la izquierda tiene que dar una respuesta. No la dio desde hace 3 años, no la viene dando, no tuvo un concepto por fuera de ciudadanía, lo único que hizo fue esquirdizar ese concepto, pero ahora creo que sí una responsabilidad mayor de dar una respuesta frente a eso, y no una respuesta solo en el ámbito, digamos, de la asamblea, sino una respuesta en el ámbito de lo público, una nueva esfera pública y la recuperación a partir del lenguaje, ¿no? Por eso diría, esos momentos cíclicos de las élites, ¿no? Si la élite, la crisis primaria con Bucarán, la crisis del 2005, y ahora se vería una crisis, pues veámosla, pero veámoslo tomando en cuenta estas instancias. A mí me parece como muy importante en poder utilizar mucho la cuestión esta de la antropología en estas dinámicas para ir entendiendo cómo se va articulando, y también la etnografía, a ver qué decían ahí, cuáles son sus cuadros en el gobierno, de dónde vienen, dónde son graduados, que es interesantísimo mirar, hacer una especie de esquema, ¿no? De infografía y decir, así se articula. ¿No? Así se articula, digamos, el poder, por lo menos el poder discursivo, el poder político, ¿no? Como tal. Sobre eso, sí. Anaí, decías que querías hacer una última reflexión sobre este asunto de la crisis. Sí, bueno, yo la entendí distinto, pero me pareció súper interesante lo que dijo Cristian. Yo no pensaba en una crisis de las élites. De hecho, no estoy muy segura que las élites estén en crisis, creo que no lo están. Digamos. Por eso digo que esta tensión entre y que muy bien la señala Cristian, entre estas élites patricias puestas en el Partido Social Cristiano y estas élites modernas encarnadas por Creo y todo su aparataje de CEOs, think tanks, UTLA, San Francisco, digamos, desconfío mucho de que esa sea una tensión tan real. O sea, creo, sin duda hay una tensión, pero creo que no llega a crisis. Creo sí que estamos en una crisis que tiene que ver con la crisis económica, la crisis post-pandemia, si es que podemos hablar de post-pandemia, cosa que también dudo, digamos, pero que sin duda, digamos, a partir del avance de la vacunación, pero que además es una crisis que en el caso de Ecuador arrastra, ¿no? En el caso de Ecuador y en otros casos, porque vimos que el año 2019 fue un año de mucha ebullición regional, Chile, Colombia, Puerto Rico, y lo de Chile y Colombia además es interesante porque, sobre todo lo de Chile, porque es el gran modelo festejado por las derechas, ¿no? Digamos, las derechas regionales ponían de modelo el ejemplo chileno como el gran modelo neoliberal de éxito, del país exitoso de Latinoamérica, que es el país que entra en crisis en 2019. Entonces me parece que hay una crisis regional con sus particularidades, y una crisis del Ecuador que tiene que ver justamente con el 2019 y con todo lo que trae la pandemia, y que a nivel mundial pone de vuelta sobre la mesa el problema de la desigualdad. El problema de la desigualdad como algo central, como decíamos antes, ya no es hablar de la pobreza como algo en sí, sino hablar de la desigualdad. Y ahí me parece que hay que estar atentos también a lo que plantea el mismo gobierno, ¿no? El ministro Simón Cueva, el ministro, arrancó antes incluso de asumir hablando de la desigualdad y que en el gobierno se iba a trabajar sobre la desigualdad y se iba a cobrar un impuesto a los que más tienen, y en un conversatorio en la UDLA, antes de asumir, él habló que se le va a cobrar el 50% más rico del Ecuador, que era el que ganaba más de $500 al mes, pensando que la canasta básica es 700. Era demasiado burdo, lo subieron a 700, demasiado burdo, ahora lo subieron a 1000, demasiado burdo, lo subieron a 2000 en la nueva ley. Pero es esta cosa de no poder negar el problema de la desigualdad que se evidenció tras la pandemia. Entonces, creo que ahí hay unas puertas abiertas. Hay una derecha mucho más eficiente también en la disputa simbólica cuando pasan estas cosas donde a nivel mundial, por ejemplo el tema de la desigualdad es innegable, tenés un discurso desde el mismo ministerio, una supuesta reforma tributaria que apunta a
disminuir las brechas de la desigualdad en términos discursivos, y cuando uno lo analiza en concreto, se da cuenta que no, que esto no es así, que hay una idea de pensar en atacar no necesariamente a las clases altas o en realmente cobrarles, sino meter en la bolsa a las clases medias para poder decir que se trabaja contra la desigualdad y en realidad no hacerlo, ¿no? Digamos, pero creo que ahí hay una serie de disputas que en realidad no lo da tanto la tensión entre las élites, sino las posibilidades abiertas después de octubre. Digamos, ¿no? Yo creo que las posibilidades de frenar algunas cosas, más allá de la composición de la asamblea, ¿no? Cuando se apela a esta idea de no atender a la asamblea, sino volver a hacer una consulta, casi alguien hablaba de la fetichización de la consulta popular, volver a hacer una consulta popular, pues no, yo no estoy tan segura que a Lasso le convenga una consulta popular. Ahí hay una disputa de sentidos que hay que dar y que tienen que ver con quién paga la crisis. Digamos, hay una crisis real, concreta, en lo cotidiano, en el aumento de la pobreza, en el aumento del desempleo, en el aumento de las condiciones, o la disminución del trabajo formal. Digamos, en los últimos años los números son claros, y la vida cotidiana uno se cruza con cada vez más gente pidiendo en la calle. Hay un avance de la crisis que no empieza con la pandemia, sino que es previo. Ahí hay que ver si las élites logran lo mismo que lograron en octubre, que es un gran nivel de cohesión, o si esta tensión es real y ahí hay cómo disputarle, pero también hay que ver cómo desde los sectores populares se capitaliza el sentido más amplio de octubre de descontento, y se puede como apuntalar y trabajar sobre esa crisis. Eso. Gran pregunta con la que concluyan ahí. ¿Quién paga la crisis? ¿Y quién va a estar dispuesto a dejarse cargar sobre los hombros el pago de esa crisis? Una pregunta que por supuesto no se puede responder de forma teórica, sino que la propia lucha, la propia confrontación social nos irá dando las respuestas. Bueno, pues nada más que agradecerles nuevamente su intervención, a los expositores y a quienes nos estuvieron siguiendo, al Instituto de Estudios Ecuatorianos y a Claxo, y voy a invitarles a que sigan atentos a las otras actividades que en torno a estos temas se están discutiendo.